¿Te ha pasado que aun cuando todo parece estar en su lugar, por dentro persiste una sensación de vacío? Has tratado de seguir adelante, de mejorar, de mantenerte firme, pero cuando llega el silencio de la noche regresa ese peso interior. Esas preguntas sin respuesta, ese deseo profundo que no sabes cómo explicar. ¿Te ha pasado que, al intentar acercarte un poco más a Dios, comienzan a despertarse cosas dentro de tu corazón que antes parecían dormidas? Hoy vamos a recorrer juntos una verdad capaz de cambiar por completo tu manera de vivir la fe. Antes de seguir, te invito a apoyar este mensaje con un like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a escribir en los comentarios una frase que nos una como comunidad de fe. Acercarme a Dios transforma mi vida. Parte 1. Cuando el alma decide regresar a su origen, acercarse a Dios no inicia con un gesto externo, sino con un movimiento interno. Es una inclinación del corazón que muchas veces nace en medio del agotamiento, la confusión o el silencio profundo de una noche difícil. No siempre comienza con una fe firme. A veces surge a partir de una pregunta, de una lágrima, de un suspiro que no logra expresarse con palabras. Pero ese pequeño acto interior tiene un valor eterno, porque cuando el ser humano se mueve hacia Dios, incluso con pasos inseguros, algo poderoso empieza a activarse en lo invisible. Desde los primeros relatos bíblicos, se muestra que el ser humano fue creado para vivir en cercanía con Dios. En el libro de Génesis se presenta a un Dios que caminaba junto al hombre, que hablaba con él, que no se ocultaba ni mantenía distancia. La ruptura no provino de Dios, sino de la desobediencia humana. El pecado no solo trajo consecuencias morales, también generó separación, temor y huida. El ser humano dejó de acercarse y comenzó a esconderse. Sin embargo, aún en ese instante, fue Dios quien salió a buscar primero. ¿Dónde estás?, preguntó el Señor. No porque ignorara la respuesta, sino porque deseaba restaurar una relación quebrada. Esa pregunta sigue resonando hoy. No es una acusación, sino una invitación. Cuando alguien decide acercarse a Dios, lo primero que ocurre no es un juicio duro, sino un encuentro con la verdad. Y la verdad, aunque a veces confronte, siempre libera. El Evangelio de Juan afirma que la verdad nos hace libres, y esa libertad comienza cuando dejamos de huir y empezamos a regresar. Desde una perspectiva teológica, acercarse a Dios implica reconocer su santidad y, al mismo tiempo, confiar en su misericordia. No se trata de negar las fallas, sino de presentarlas delante de Él. El libro de Hebreos enseña que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue probado en todo, pero sin pecado. Esta verdad transforma por completo la manera de ver a Dios. Ya no es un juez distante que espera el error, sino un Padre que comprende el proceso humano y extiende gracia. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios, suele experimentar una mezcla de emociones. Por un lado, aparece el alivio, porque el alma reconoce que está regresando a casa. Por otro lado, surge una inquietud interior, porque la luz de Dios empieza a iluminar áreas que habían sido ignoradas. Esto no debe entenderse como rechazo, sino como un acto de amor profundo. Dios no alumbra para avergonzar, sino para sanar. Así como un médico necesita ver la herida para poder curarla, de la misma manera actúa el Señor con el corazón humano. El profeta Isaías expresó esta realidad al decir que el pueblo se acercaba a Dios con los labios, pero mantenía el corazón lejos. Acercarse a Dios no es solo hablar acerca de Él, sino caminar con Él. No es repetir palabras aprendidas, sino abrir espacios reales de comunión. Y esa comunión transforma la manera en que la persona se percibe a sí misma. Muchos cargan culpas antiguas, etiquetas impuestas por errores pasados o por palabras que otros pronunciaron. Pero cuando alguien se acerca a Dios, comienza a escuchar una voz diferente, una voz que no condena, sino que afirma identidad. En la carta a los Romanos se recuerda que ya no existe condenación para quienes están en Cristo Jesús. Esta afirmación no es solo poética, es espiritual y tiene un peso legal delante de Dios. La condena ha sido quitada,
pero el corazón necesita tiempo para comprenderlo. Por eso, acercarse a Dios también implica renovar la mente, permitir que la verdad divina sustituya las mentiras que se han repetido durante años. Acercarse a Dios despierta un hambre espiritual. Donde antes había indiferencia, ahora surge deseo. Donde antes la oración parecía pesada, ahora se convierte en refugio. No porque la vida se haya vuelto más sencilla, sino porque el corazón ha encontrado una fuente. El salmista lo expresó con claridad al decir que su alma tenía sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed no es falta, es señal de vida. Solo aquello que está vivo puede tener hambre. Este despertar espiritual no ocurre de la misma forma en todos. Algunos lo viven de manera gradual, casi imperceptible. Otros lo experimentan con intensidad, como un sacudimiento interior. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo. El corazón comienza a alinearse con su Creador. Y cuando eso sucede, las prioridades cambian. Ya no todo gira alrededor del miedo, del control o de la autosuficiencia. Comienza a nacer una nueva forma de confianza. Es importante comprender que acercarse a Dios no significa que las dudas desaparezcan de inmediato. La fe bíblica no es ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar aún cuando las respuestas no son completas. Abraham se acercó a Dios sin conocer todo el camino. Moisés se acercó con temor e inseguridad. Jeremías se acercó entre lágrimas. Ninguno tenía un panorama claro, pero todos dieron un paso hacia Dios, y ese paso fue suficiente para que el Señor comenzara a obrar. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios, suele experimentar una mezcla de emociones. Por un lado, aparece el alivio, porque el alma reconoce que está regresando a casa. Por otro lado, surge una inquietud interior, porque la luz de Dios empieza a iluminar áreas que habían sido ignoradas. Esto no debe entenderse como rechazo, sino como un acto de amor profundo. Dios no alumbra para avergonzar, sino para sanar. Así como un médico necesita ver la herida para poder curarla, de la misma manera actúa el Señor con el corazón humano. El profeta Isaías expresó esta realidad al decir que el pueblo se acercaba a Dios con los labios, pero mantenía el corazón lejos. Acercarse a Dios no es solo hablar acerca de Él, sino caminar con Él. No es repetir palabras aprendidas, sino abrir espacios reales de comunión. Y esa comunión transforma la manera en que la persona se percibe a sí misma. Muchos cargan culpas antiguas, etiquetas impuestas por errores pasados o por palabras que otros pronunciaron. Pero cuando alguien se acerca a Dios, comienza a escuchar una voz diferente. Una voz que no condena, sino que afirma identidad. En la carta a los Romanos se recuerda que ya no existe condenación para quienes están en Cristo Jesús. Esta afirmación no es solo poética, es espiritual y tiene un peso legal delante de Dios. La condena ha sido quitada, pero el corazón necesita tiempo para comprenderlo. Por eso, acercarse a Dios también implica renovar la mente, permitir que la verdad divina sustituya las mentiras que se han repetido durante años. Acercarse a Dios despierta un hambre espiritual. Donde antes había indiferencia, ahora surge deseo. Donde antes la oración parecía pesada, ahora se convierte en refugio. No porque la vida se haya vuelto más sencilla, sino porque el corazón ha encontrado una fuente. El salmista lo expresó con claridad al decir que su alma tenía sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed no es falta, es señal de vida. Solo aquello que está vivo puede tener hambre. Este despertar espiritual no ocurre de la misma forma en todos. Algunos lo viven de manera gradual, casi imperceptible. Otros lo experimentan con intensidad, como un sacudimiento interior. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo. El corazón comienza a alinearse con su Creador. Y cuando eso sucede, las prioridades cambian. Ya no todo gira alrededor del miedo, del control o de la autosuficiencia. Comienza a nacer una nueva forma de confianza. Es importante comprender que acercarse a Dios no significa que las dudas desaparezcan de inmediato. La fe bíblica no es ausencia de preguntas,
sino la decisión de confiar aún cuando las respuestas no son completas. Abraham se acercó a Dios sin conocer todo el camino. Moisés se acercó con temor e inseguridad. Jeremías se acercó entre lágrimas. Ninguno tenía un panorama claro, pero todos dieron un paso hacia Dios, y ese paso fue suficiente para que el Señor comenzara a obrar desde el punto de vista doctrinal. La gracia revela quién es Dios en esencia. No es un favor ocasional, sino una manifestación continua de su amor. El libro de Lamentaciones afirma que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Esto significa que cada día existe una oportunidad real de comenzar de nuevo, de acercarse otra vez incluso después de haber fallado. Esta verdad libera al creyente del ciclo de culpa que paraliza y lo invita a vivir desde una confianza renovada. Cuando alguien se acerca a Dios sostenido por la gracia, su relación con el pecado se transforma. Ya no lo percibe como algo que debe esconder o simplemente controlar, sino como una realidad que necesita ser entregada. La gracia no minimiza el pecado, pero sí ofrece una salida. Donde el pecado fue abundante, la gracia fue aún mayor, dice la carta a los Romanos. Esta abundancia no es permiso para vivir sin límites, sino una oportunidad para ser transformados desde lo más profundo. Acercarse a Dios bajo la gracia también cambia la manera de entender la obediencia. Deja de ser una respuesta motivada por el miedo y se convierte en una respuesta al amor. Jesús lo expresó con claridad al decir que quien le ama guarda sus mandamientos. La obediencia deja de ser una carga cuando nace de una relación viva. No se obedece para ser aceptado, se obedece porque ya se ha sido aceptado. En todo este proceso, el Espíritu Santo cumple un rol esencial. Él no solo confronta el pecado, sino que guía, consuela y fortalece. El Evangelio de Juan lo describe como consolador y espíritu de verdad. Cuando una persona se acerca a Dios, comienza a percibir esa guía interior que orienta decisiones y trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. No siempre se manifiesta como una voz audible, sino como una convicción profunda que alinea el corazón con la voluntad de Dios. La gracia también enseña a esperar. En una cultura acostumbrada a lo inmediato, acercarse a Dios implica aprender el valor del tiempo divino. El salmista decía que esperó con paciencia al Señor y Él se inclinó para escuchar su clamor. Esperar no es quedarse inmóvil, es confiar activamente, es continuar caminando cerca aun cuando las respuestas no llegan en el momento esperado. Muchos se acercan a Dios esperando cambios externos rápidos, soluciones inmediatas, puertas que se abren, alivio instantáneo. A veces eso sucede, pero en muchas ocasiones Dios comienza por algo más profundo: el carácter. Un cambio exterior sin una transformación interior es frágil. La gracia trabaja primero en lo invisible, para luego manifestarse en lo visible. Por eso, al acercarse a Dios, el creyente empieza a notar cambios en su forma de reaccionar, de pensar y de hablar. Son señales de una obra silenciosa pero constante. La doctrina de la adopción cobra un significado especial cuando alguien se acerca a Dios. No solo somos perdonados, somos hechos hijos. El apóstol Pablo enseña que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esta cercanía filial elimina el temor al rechazo. Ya no se trata de ganarse un lugar, sino de vivir desde el lugar que ya ha sido concedido. Este entendimiento transforma incluso la manera de orar. La oración deja de ser una lista ansiosa de peticiones y se convierte en un espacio de encuentro. A veces con palabras, otras veces con silencio. A veces con lágrimas, otras con gratitud. Pero siempre con la certeza de que hay un Padre que escucha. Jesús enseñó a orar comenzando con Padre Nuestro, no como una fórmula, sino como una revelación de relación. Cuando la gracia sostiene el camino, también se aprende a levantarse después de caer. El justo cae, pero vuelve a ponerse en pie, dice Proverbios. No porque sea fuerte por sí mismo, sino porque confía en la fidelidad de Dios. Acercarse a Dios no elimina la posibilidad de fallar,
pero sí quita la necesidad de permanecer caído. La gracia extiende la mano y vuelve a levantar. Este proceso continuo va formando una fe madura, una fe que no depende solo de emociones intensas, sino de convicciones profundas. Una fe capaz de atravesar temporadas de sequedad sin abandonar el camino, porque quien ha experimentado la gracia comprende que Dios no se aleja cuando el creyente se siente débil. Al contrario, su poder se perfecciona en la debilidad. A medida que esta verdad se afirma en el corazón, el creyente comienza a vivir con mayor libertad interior. Ya no necesita compararse, demostrar ni aparentar. La cercanía con Dios produce descanso. Jesús invitó a los cansados y cargados a acercarse a Él para encontrar descanso para el alma. Ese descanso no es ausencia de lucha, sino la presencia de Dios en medio de ella. La gracia también enseña a mirar a los demás con misericordia. Quien se sabe sostenido por la gracia deja de exigir perfección en otros. Aprende a acompañar, a interceder y a perdonar, porque entiende que todos están en proceso. La cercanía con Dios suaviza el corazón y ensancha la compasión. Parte 3. Cuando la cercanía se convierte en vida diaria, cuando la gracia ha consolidado el camino interior, la cercanía con Dios deja de ser una vivencia reservada para instantes especiales y comienza a integrarse en el día a día. Ya no depende de un sitio específico ni de un horario marcado. Se transforma en una manera de andar, de pensar y de responder ante la realidad. La fe empieza a respirarse en lo cotidiano, en lo sencillo, en aquello que antes parecía sin importancia. En esta etapa muchas personas descubren que acercarse a Dios produce primero un cambio interior antes de modificar lo exterior. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero el corazón ya no responde igual. Donde antes dominaba la ansiedad constante, empieza a brotar confianza. Donde antes había reacciones impulsivas, aparece dominio propio. No porque la persona se haya vuelto fuerte por sí misma, sino porque la cercanía con Dios comienza a ordenar las prioridades del alma. La oración, por ejemplo, experimenta una transformación profunda. Deja de ser solo una práctica aprendida y se convierte en un refugio real. Ya no se ora únicamente para pedir, sino también para escuchar, descansar y agradecer. En ocasiones, la oración no necesita palabras extensas. Puede ser un pensamiento elevado a Dios, una entrega silenciosa en medio del trabajo, del agotamiento o de una decisión difícil. Esta comunión constante es una señal clara de que la cercanía con Dios ha dejado de ser solo teórica. Jesús habló de esta realidad cuando enseñó a permanecer en Él como el pámpano permanece unido a la vid. Permanecer no es realizar algo extraordinario, sino mantenerse conectado. Cuando el creyente aprende a vivir de esta manera, descubre que la vida espiritual no se sostiene por momentos intensos, aislados, sino por una comunión sencilla y continua. Esa permanencia produce fruto a su tiempo, sin ansiedad ni presión. La fe también se vuelve práctica. Ya no es solo una convicción interna, sino una fuerza que orienta las decisiones. El creyente empieza a preguntarse no solo qué es conveniente, sino qué es correcto delante de Dios. Esta pregunta no nace del temor al castigo, sino del deseo de honrar una relación viva. Cuando alguien se acerca a Dios de verdad, comienza a elegir caminos que quizá no siempre son los más fáciles, pero sí los más saludables espiritualmente. En la vida cotidiana, esto se refleja en detalles pequeños, en la forma de hablar, en el trato hacia los demás, en cómo se gestionan el enojo, el perdón y la paciencia. La cercanía con Dios no vuelve perfecta a la persona, pero sí la vuelve consciente. Empieza a percibir cuando algo no está alineado, y esa sensibilidad es obra del Espíritu Santo, no para condenar, sino para corregir con amor. La lectura de la palabra adquiere también un sentido renovado. Ya no se abre solo por obligación, sino para nutrirse. Hay pasajes que parecen hablar directamente al corazón, como si hubieran sido escritos para ese momento preciso. Esto no es casual.
La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando alguien se acerca con un corazón dispuesto, encuentra un terreno fértil donde producir fruto. En esta etapa se aprende además el valor del silencio. No todo acercamiento a Dios está lleno de palabras. Hay momentos en los que simplemente se permanece en quietud, reconociendo su presencia. El salmista afirmaba que en el silencio y la confianza estaba su fortaleza. Vivimos rodeados de ruido, exigencias y estímulos constantes. Acercarse a Dios enseña a calmar el alma, a detener la prisa interior y a escuchar lo que verdaderamente importa. La cercanía con Dios también transforma la manera de enfrentar las pruebas. Estas no desaparecen, pero se viven de otra forma. Ya no se interpretan únicamente como obstáculos, sino como espacios donde Dios sigue actuando. El creyente comienza a comprender que muchas de las transformaciones más profundas no ocurrieron en tiempos de abundancia, sino en momentos de dificultad. La diferencia es que ahora no se atraviesan en soledad. En la práctica diaria, esto se traduce en una confianza más firme. Cuando surge la incertidumbre, el corazón recuerda experiencias pasadas donde Dios fue fiel. Esa memoria espiritual se convierte en un ancla. El libro de los Salmos está lleno de este ejercicio. Recordar lo que Dios ha hecho para poder confiar en lo que hará. La cercanía con Dios fortalece esa memoria y la vuelve accesible en los momentos de debilidad. Otro aspecto clave de esta etapa es la comunión con otros creyentes. La fe vivida en aislamiento se debilita con facilidad. Cuando alguien se acerca a Dios, también comienza a valorar la comunidad, no como un lugar perfecto, sino como un espacio de apoyo mutuo. Compartir la fe, orar unos por otros y caminar juntos se vuelve una necesidad natural, porque la cercanía con Dios nunca aísla, siempre conecta. En la vida diaria, también se aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante. Muchas cosas reclaman atención, pero no todas nutren el alma. Acercarse a Dios ayuda a establecer prioridades sanas. Se empieza a cuidar el tiempo, las relaciones y los pensamientos. No desde la rigidez, sino desde el amor a la vida que Dios está formando en el interior. Esta cercanía trae también descanso emocional, no porque todo se resuelva, sino porque el corazón aprende a soltar el control. Comienza a gobernar una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz actúa como un guardián del corazón y de la mente. Y cuando aparece la ansiedad, el creyente aprende a llevarla a Dios en oración, en lugar de cargarla en soledad. Vivir cerca de Dios día tras día no significa vivir sin luchas internas. A veces hay cansancio, sequedad o dudas, pero incluso en esos momentos la relación permanece, porque ya no se trata de sentir a Dios en todo momento, sino de confiar en su fidelidad, aun cuando no se percibe nada. Esa es una fe más profunda, menos dependiente de las emociones y más arraigada en la verdad. Con el paso del tiempo, el creyente comienza a notar que su vida ya no se define solo por lo que hace, sino por lo que está siendo formado en su interior. La cercanía con Dios moldea el carácter, suaviza lo áspero y fortalece lo frágil. Y esa transformación silenciosa empieza a reflejarse en la manera de vivir, de amar y de servir. Parte 4. Cuando la historia confirma la fuerza de acercarse a Dios. A lo largo del relato bíblico se repite una verdad constante. Hombres y mujeres comunes, con fragilidades reales, experimentan transformaciones profundas cuando deciden acercarse a Dios. No se trata de personas ideales ni de trayectorias sin conflicto. Por el contrario, muchos llegan a ese punto de cercanía después de haber tocado fondo, tras errores dolorosos o tras haber perdido completamente la dirección. Y es precisamente allí donde la cercanía con Dios manifiesta su poder más profundo. Un ejemplo claro es Abraham. Cuando Dios lo llamó, no le entregó un plan detallado ni le explicó cada paso del camino. Simplemente le pidió que dejara su tierra y confiara.
Abraham se acercó a Dios no porque comprendiera todo, sino porque creyó. Esa cercanía le fue contada como justicia. Su fe no fue perfecta, pero sí relacional. Caminó con Dios, dialogó con Él, intercedió, dudó y volvió a confiar. En ese andar cercano, Dios no solo formó a un patriarca, sino una promesa que alcanzaría a muchas generaciones. Moisés también experimentó una transformación profunda al acercarse a Dios. Antes de convertirse en libertador, fue un hombre quebrado, escondido en el desierto, convencido de que su oportunidad había pasado. Pero cuando se acercó a la zarza ardiente, algo cambió. No fue la zarza lo que lo transformó, fue la presencia de Dios. Ese encuentro marcó un antes y un después. El hombre inseguro comenzó a descubrir que la cercanía con Dios no elimina las limitaciones humanas, pero sí las envuelve con poder divino. Moisés continuó teniendo temores, pero ya no caminaba solo. David es otro ejemplo contundente. Fue pastor, músico, guerrero, rey y también un hombre que cometió errores graves. Su vida estuvo marcada por decisiones equivocadas, pero hay algo que lo distingue. Su corazón siempre volvía a Dios. Cuando fallaba, no huía para siempre, regresaba. Los salmos reflejan ese movimiento constante de acercamiento. David no ocultaba su dolor ni su culpa delante de Dios, sino que los presentaba con total honestidad. Esa cercanía lo sostuvo incluso en medio de las consecuencias. No fue la perfección lo que lo mantuvo cerca, sino la humildad. El profeta Elías, por su parte, vivió manifestaciones poderosas de Dios, pero también atravesó momentos de profunda soledad y agotamiento. Después de grandes victorias, llegó a desear morir. En ese estado, Dios no lo confrontó con dureza. Lo alimentó, lo hizo descansar y luego se reveló no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un susurro suave. Esta historia recuerda que acercarse a Dios no siempre implica experiencias espectaculares. En muchas ocasiones, la cercanía se expresa en el cuidado silencioso, en la calma, en la restauración de un alma cansada. En el Nuevo Testamento, los evangelios están llenos de encuentros que transforman vidas. Personas que se acercaron a Jesús con una fe sencilla y encontraron vida. El ciego que clamó al borde del camino no presentó un discurso elaborado, solo una súplica sincera. La mujer que tocó el manto de Jesús se acercó con temor, pero también con determinación. Ambos experimentaron el poder de Dios, no porque dominaran la teología, sino porque creyeron lo suficiente como para acercarse. Pedro representa un caso especialmente significativo. Caminó con Jesús, fue testigo de milagros y escuchó enseñanzas profundas, pero también negó al Maestro en el momento más oscuro. Sin embargo, la historia no termina en la negación. Después de la resurrección, Jesús va en busca de Pedro, no para humillarlo, sino para restaurarlo. Lo llama nuevamente, lo afirma y lo envía. La cercanía que Pedro había quebrado, con su negación fue restaurada por el amor de Cristo. Esto revela una verdad esencial. Acercarse a Dios después de fallar no es atrevimiento, es fe. Pablo también vivió una transformación radical. Antes de conocer a Cristo, perseguía a los creyentes, convencido de que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando se encontró con Jesús en el camino, su vida dio un giro completo. Ese encuentro no solo cambió su rumbo, sino su identidad. Pablo comprendió que acercarse a Dios no significaba aferrarse a sus logros religiosos, sino rendirlos. Desde ese momento, su vida estuvo marcada por una búsqueda constante de conocer más profundamente a Cristo. Estos relatos no fueron escritos para ser admirados desde lejos, sino para ser comprendidos y vividos. Cada uno muestra una faceta distinta de lo que sucede cuando alguien se acerca a Dios. Algunos lo hicieron con fe firme, otros con dudas, algunos con alegría, otros con lágrimas, pero todos encontraron respuesta, no siempre la respuesta que esperaban, pero sí la que necesitaban. La historia bíblica también deja claro que Dios no se limita a un solo tipo de persona. Se acerca tanto a líderes como a marginados, a hombres y a mujeres,
a sabios y a sencillos. No existe un perfil único para experimentar la cercanía con Dios. Lo único en común es la disposición del corazón. Un corazón abierto, aunque esté herido, es suficiente para que Dios obre. Estas historias enseñan además que la cercanía con Dios no elimina el proceso. Abraham tuvo que esperar. Moisés enfrentó oposición. David asumió consecuencias. Pedro maduró. Pablo aprendió a depender. La cercanía con Dios no es un atajo para evitar el crecimiento, sino el espacio donde el crecimiento ocurre con propósito. Al contemplar estos relatos, el creyente encuentra consuelo y dirección. No importa el punto del camino en el que se encuentre, la invitación sigue abierta. Dios no ha cambiado. Su deseo de cercanía permanece. Y así como obró en generaciones pasadas, continúa obrando hoy en corazones dispuestos. Parte 5. Cuando la transformación nace en lo invisible, no todas las obras de Dios comienzan con algo que otros puedan notar. Muchas de las transformaciones más profundas se gestan en silencio, lejos de miradas y reconocimientos, en espacios donde solo el corazón y Dios saben lo que ocurre. Cuando una persona se acerca a Dios de manera genuina, algo empieza a moverse en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y, por lo general, esa obra silenciosa es la que permanece. Existen cambios que no se anuncian, pero se perciben. Cambios que no reciben aplausos, pero sostienen toda una vida. Alguien se acerca a Dios y casi sin advertirlo, comienza a responder de manera distinta a situaciones que antes lo dominaban. La ira ya no gobierna con la misma intensidad. El rencor empieza a perder fuerza. La desesperanza deja de ser el idioma principal del corazón. No porque todo esté solucionado, sino porque algo interno ha sido tocado. Esta transformación invisible suele iniciar con una nueva forma de mirarse a uno mismo. Durante mucho tiempo, muchas personas viven definidas por su pasado, por errores cometidos, fracasos acumulados o palabras que otros pronunciaron sobre ellas. Pero al acercarse a Dios, esas voces empiezan a perder autoridad. No desaparecen de inmediato, pero dejan de mandar. Poco a poco, la voz de Dios comienza a ocupar ese lugar. Una voz que no niega el pasado, pero que tampoco permite que el pasado determine el futuro. El profeta Jeremías habló de un Dios que conoce los pensamientos que tiene para su pueblo. Pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa promesa no se activa solo al conocerla, sino al creerla. Y creerla es un proceso. Al acercarse a Dios, el corazón empieza a alinearse con esa verdad, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. En este punto, muchas personas viven una lucha interior. Por un lado, desean avanzar, confiar y descansar. Por otro, antiguos hábitos mentales intentan arrastrarlas de nuevo al temor, a la autosuficiencia o a la culpa. Esta tensión no es señal de fracaso, sino de crecimiento. Es evidencia de que algo nuevo está naciendo y algo viejo se resiste a desaparecer. La cercanía con Dios no elimina esta lucha, pero la atraviesa con esperanza. Uno de los cambios invisibles más profundos es la manera en que la persona comienza a procesar el dolor. Antes, el dolor podía transformarse en amargura, aislamiento o endurecimiento del corazón. Ahora, aunque el dolor siga siendo real, ya no tiene la última palabra. La persona aprende a llevarlo delante de Dios, no siempre para que desaparezca, sino para no cargarlo en soledad. Esa entrega no suele ser inmediata, pero sí constante. Muchos testimonios verdaderamente profundos no comienzan con milagros llamativos, sino con decisiones internas. Alguien decide perdonar aun cuando el dolor sigue presente. Decide confiar aunque el miedo no se haya ido del todo. Decide obedecer aunque no comprenda todo el panorama. Estas decisiones, invisibles para la mayoría, tienen un gran valor delante de Dios, porque revelan un corazón que está siendo formado. La transformación invisible también se expresa en una nueva sensibilidad espiritual.
Actitudes que antes parecían normales comienzan a incomodar. Comportamientos que antes se justificaban ahora generan convicción, no por condenación, sino por coherencia con la nueva vida interior. Esta sensibilidad no es dureza ni rigidez, es alineación. Es el Espíritu Santo guiando con delicadeza, marcando límites que cuidan el alma. En este proceso también se aprende a diferenciar entre la voz de Dios y las voces internas de acusación. La voz de Dios corrige, pero siempre conduce a la esperanza. La acusación, en cambio, paraliza y humilla. Al acercarse a Dios, el creyente comienza a reconocer esta diferencia. Aprende que Dios no expone para avergonzar, sino para sanar. No confronta para destruir, sino para restaurar. La transformación invisible suele venir acompañada de una nueva manera de mirar a los demás. El corazón, al experimentar gracia, se vuelve más compasivo. No perfecto, pero más consciente. Se empieza a comprender que todos libran batallas internas que no siempre son visibles. Esto no justifica el mal, pero humaniza al prójimo. Y esa mirada compasiva es una señal clara de que Dios está obrando en lo profundo. También se percibe un cambio en la forma de enfrentar la soledad. Antes, la soledad podía sentirse como abandono. Ahora, aunque continúe siendo desafiante, se convierte en un espacio donde Dios está presente. No siempre lleno de palabras, pero ya no vacío. La presencia de Dios se vuelve una compañía real, y esa compañía sostiene incluso cuando no hay respuestas claras. Hay quienes, al acercarse a Dios, descubren heridas que habían permanecido ocultas durante años. Heridas de la infancia, de rechazo, de traición o de pérdida. La cercanía con Dios no ignora esas heridas, las saca a la luz para sanarlas. Este proceso puede resultar incómodo e incluso doloroso, pero es profundamente restaurador. Porque Dios no cubre lo roto, lo reconstruye. En esta etapa, la paciencia se vuelve fundamental. La transformación invisible no se rige por tiempos humanos. Hay días de avance evidente y otros de aparente retroceso. Pero incluso en los días en los que parece que nada cambia, Dios sigue obrando. Como una semilla bajo la tierra, el crecimiento ocurre antes de que el brote sea visible. Y desenterrar la semilla antes de tiempo solo interrumpe el proceso. La cercanía con Dios también comienza a redefinir lo que la persona entiende por éxito. Ya no se mide únicamente por logros externos, sino por fidelidad interior. Por coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, por la capacidad de permanecer firmes aun cuando no hay reconocimiento. Esta nueva definición libera de muchas presiones y permite vivir con mayor libertad. En lo invisible, Dios también empieza a ordenar los afectos. Aquello que ocupaba un lugar desmedido en el corazón comienza a ajustarse. No siempre desaparece, pero deja de ser absoluto. Dios no quita todo lo que se ama, enseña a amar de la manera correcta, y ese orden interior produce paz. Con el paso del tiempo, esta transformación silenciosa comienza a dar frutos visibles. Quienes están alrededor notan los cambios, no necesariamente porque se hable más de Dios, sino porque se vive de una forma distinta. Hay más mansedumbre, más firmeza y más esperanza. Y aunque el creyente no siempre sea consciente de todo lo que Dios está haciendo, los frutos empiezan a manifestarse. Parte 6. Cuando la cercanía se vuelve una manera de vivir, con el paso del tiempo, la cercanía con Dios deja de sentirse como algo que se persigue y comienza a vivirse como algo que se habita. Ya no es solo un instante al comenzar el día, ni un refugio reservado para las crisis. Se transforma en una forma constante de estar en el mundo. La fe madura no se define por emociones intensas y continuas, sino por una presencia firme que acompaña cada aspecto de la vida. En este punto, el corazón comprende una verdad esencial. Dios no se manifiesta únicamente en los momentos espirituales evidentes, sino también
en lo cotidiano, en el trabajo, en las decisiones diarias, en conversaciones sencillas, en silencios prolongados. La vida deja de dividirse entre lo sagrado y lo común, porque todo comienza a vivirse delante de Dios. Esta conciencia convierte incluso las tareas más simples en actos de fidelidad. Vivir cerca de Dios implica aprender a escuchar con atención, no solo palabras, sino movimientos internos, advertencias suaves, convicciones que orientan sin imponer. Esta capacidad de escucha no surge de un día para otro, es fruto de la constancia. Así como toda relación profunda requiere tiempo compartido, la comunión con Dios se fortalece cuando se le concede un espacio real y continuo. En esta etapa, la persona empieza a identificar con mayor claridad qué cosas la acercan a Dios y cuáles la distraen, no desde una postura rígida o legalista, sino desde una sabiduría que cuida la vida interior. Se aprende a decir no sin culpa y a decir sí con intención. Ya no todo lo permitido resulta conveniente, porque el corazón ha encontrado algo más valioso que no quiere perder: la paz que nace de caminar en comunión con Dios. La cercanía con Dios también forma una vida de integridad. No una integridad perfecta, sino una coherencia creciente entre lo que se cree y lo que se vive. Esto no significa ausencia de lucha, sino honestidad en medio de ella. El creyente deja de esconder sus debilidades, porque ha aprendido que Dios no se aparta al ver fragilidad. Al contrario, se acerca con mayor gracia. En lo cotidiano, esta manera de vivir se expresa en decisiones sencillas. Elegir la verdad cuando la mentira parece más fácil. Optar por la paz cuando el conflicto promete un alivio momentáneo. Sembrar bien aun cuando no hay certeza de una cosecha inmediata. Estas decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, van formando un carácter firme y confiable. También se aprende a manejar las expectativas. Al acercarse a Dios, muchas personas imaginan una vida sin dificultades. Con el tiempo, entienden que la promesa no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Esta comprensión transforma la forma de enfrentar la adversidad. Las pruebas ya no se interpretan como señales de abandono, sino como parte de un camino donde Dios continúa obrando. La cercanía con Dios enseña a descansar aún en medio de la actividad. No todo debe resolverse hoy. No todo depende del esfuerzo humano. Se desarrolla una confianza que permite soltar el control. Este descanso no es pasividad, sino una seguridad interior que libera de la ansiedad constante. El corazón aprende que cumplir con la responsabilidad y confiar en Dios no son opuestos, sino complementarios. En esta etapa, la oración se vuelve más genuina. Ya no existe la necesidad de impresionar a Dios con palabras elaboradas. Se ora desde la verdad del corazón, a veces con gozo, otras con cansancio, a veces con gratitud, otras con preguntas sin respuesta, pero siempre con la certeza de que hay un Dios que escucha. Esta sinceridad fortalece la relación y evita que la fe se convierta en una representación. La cercanía con Dios también transforma la manera de enfrentar los errores. Cuando se falla, ya no se huye, se reconoce, se confiesa, se aprende y se continúa. El arrepentimiento deja de estar cargado de temor y se convierte en un regreso confiado, porque se ha comprendido que Dios no se cansa de restaurar a quienes se acercan con humildad. Otro fruto significativo de esta forma de vivir es la perseverancia. Ya no se abandona el camino espiritual por temporadas difíciles o por sequedad emocional. Se permanece, no porque todo sea sencillo, sino porque se ha entendido que la relación con Dios no depende de sensaciones pasajeras. Se forma una fidelidad silenciosa, una constancia que sostiene la fe aun cuando no hay entusiasmo visible.
La cercanía con Dios también ordena el uso del tiempo. Se comienza a valorar el descanso, el silencio y la reflexión, no como lujos, sino como necesidades espirituales. El ritmo de vida se ajusta poco a poco, no siempre de manera radical, pero sí consciente. Se aprende a vivir con menos prisa interior y con mayor presencia en el momento presente. En esta etapa, muchas personas descubren que Dios no está interesado solo en su vida espiritual, sino en su vida completa. En sus relaciones, en su trabajo, en sus decisiones económicas, en sus sueños y temores. Acercarse a Dios no reduce la vida, la ensancha. Le da sentido incluso a aquello que antes parecía desconectado de la fe. La manera de relacionarse con los demás también se transforma. Aparece mayor paciencia, más capacidad de escuchar y una disposición más genuina a perdonar. No porque la persona se haya vuelto mejor por sí misma, sino porque la cercanía con Dios suaviza el corazón. La dureza interior cede espacio a una firmeza compasiva. Se aprende a poner límites sin perder el amor y a decir la verdad sin herir innecesariamente. Esta forma de vivir no es perfecta ni lineal. Hay días de claridad y días de confusión. Hay avances y retrocesos, pero hay algo que permanece, el deseo de seguir cerca. Y ese deseo, sostenido por la gracia, es suficiente para que Dios continúe obrando. Con el tiempo, la persona descubre que ya no busca a Dios solo por lo que puede recibir, sino por quien Él es. La relación madura, el amor se profundiza, la fe deja de ser utilitaria y se vuelve relacional. Y en ese punto, la vida espiritual adquiere una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Parte 7. Cuando la cercanía construye un nosotros, a medida que la vida espiritual se afianza y la cercanía con Dios se convierte en una forma de vivir, surge una comprensión más amplia. La fe no fue pensada para recorrerse en soledad. Dios llama a personas, pero forma un pueblo. La cercanía con Él no solo transforma al individuo, también crea lazos, teje relaciones y edifica una comunidad espiritual donde cada vida tiene valor y propósito. Cuando alguien se acerca a Dios de manera auténtica, de forma natural, comienza a mirar a los demás con una perspectiva distinta, ya no desde la comparación constante, ni desde una competencia silenciosa, sino desde el reconocimiento de una verdad común. Todos dependemos de la gracia. Esta comprensión transforma la manera de relacionarse. El juicio rápido pierde fuerza y se abre espacio para la paciencia. Se aprende a caminar junto a otros, no por una afinidad perfecta, sino por un llamado compartido. La Escritura muestra desde el inicio que la fe siempre tuvo una dimensión comunitaria. El pueblo de Dios no fue llamado a vivir aislado, sino a reflejar juntos el carácter del Señor. Incluso Jesús, pudiendo hacerlo todo solo, eligió formar un grupo, caminar con ellos y enseñarles en la vida diaria. La cercanía con Dios se manifestó también en la cercanía con los demás. En esta etapa, la persona comienza a entender que la comunidad no es un lugar donde todos piensan igual o donde no existen conflictos. Es un espacio de crecimiento, de fricción y de aprendizaje mutuo. Y justamente por eso resulta tan formativa. En la convivencia se revelan áreas del corazón que en soledad permanecerían ocultas. La paciencia, la humildad, el perdón y la mansedumbre se desarrollan en relación con otros. La cercanía con Dios rompe el aislamiento interior. Muchas personas, aún rodeadas de gente, viven profundamente solas. Han aprendido a protegerse cerrándose, a no mostrarse vulnerables por temor a ser heridas. Pero cuando la gracia ha tocado el corazón, nace una valentía nueva, la de caminar con otros sin máscaras, no para exponerse sin discernimiento, sino para compartir la carga y permitir que otros compartan la suya. Esta comunidad espiritual no se edifica sobre la perfección, sino sobre el compromiso. No está formada por personas que nunca fallan,
sino por personas que deciden permanecer incluso cuando surgen dificultades. La cercanía con Dios enseña a no huir frente al conflicto, sino a afrontarlo con verdad y amor. Se comprende que la unidad no es ausencia de diferencias, sino la disposición a caminar juntos a pesar de ellas. En este proceso también se aprende a recibir. Muchas personas saben dar, servir y apoyar, pero les cuesta profundamente aceptar ayuda, oración o acompañamiento. La cercanía con Dios va sanando esa autosuficiencia disfrazada de fortaleza. Se entiende que permitir que otros caminen a nuestro lado no es debilidad, sino humildad. Y la humildad siempre atrae la gracia. La fe compartida fortalece. Orar unos por otros, escuchar testimonios y atravesar procesos juntos crea una red invisible de apoyo que sostiene en los momentos difíciles. Hay cargas que no fueron diseñadas para ser llevadas en soledad. Cuando alguien se acerca a Dios, comienza a reconocer el valor de esa red espiritual, no como una dependencia dañina, sino como un diseño divino para la edificación mutua. Esta cercanía vivida en comunidad también despierta responsabilidad. La vida espiritual deja de ser solo una experiencia privada y se convierte en un testimonio vivo. Las decisiones ya no afectan únicamente al individuo, sino también a quienes caminan a su lado. Esto no genera presión, sino conciencia. Se aprende a vivir con coherencia, no por apariencia, sino por amor a los demás. En la comunidad, además, se experimenta sanidad. Muchas heridas nacieron en relaciones y muchas también son sanadas en relaciones. Cuando existe un ambiente de gracia, verdad y paciencia, Dios utiliza a otros para restaurar lo que fue quebrado. A veces por medio de una palabra oportuna, otras mediante una escucha sincera y otras simplemente a través de una presencia constante. La cercanía con Dios también enseña a valorar la diversidad. No todos viven la fe de la misma manera ni avanzan al mismo ritmo. Algunos están dando sus primeros pasos, otros llevan años caminando. Lejos de generar división, esta diversidad se convierte en riqueza cuando se vive desde el amor. Se aprende a acompañar sin imponer, a exhortar sin aplastar y a corregir sin humillar. En esta etapa, el creyente comprende que formar parte de una familia espiritual implica tanto dar como recibir. Hay momentos de fortaleza en los que se puede sostener a otros y momentos de debilidad en los que se necesita ser sostenido. Ambos son necesarios. Ambos forman parte del mismo camino. La cercanía con Dios también despierta un sentido de propósito compartido. La fe deja de vivirse solo para beneficio personal y se convierte en una vida que bendice a otros. El servicio deja de sentirse como una obligación y se transforma en una expresión natural de gratitud. No todos sirven de la misma manera, pero todos tienen algo valioso que aportar. Esta conciencia comunitaria protege de extremos peligrosos, protege del orgullo espiritual, porque siempre hay otros que recuerdan que seguimos en proceso. Y protege del desánimo profundo, porque hay quienes interceden cuando uno ya no tiene fuerzas para orar. La comunidad se convierte en un reflejo tangible del cuidado de Dios. Con el tiempo, esta manera de caminar juntos va formando una identidad compartida, no basada en títulos ni funciones, sino en una fe vivida con honestidad. Se celebra el crecimiento ajeno como propio. Se siente el dolor del otro como cercano. Se aprende a caminar al ritmo del amor, no de la exigencia. Esta etapa también enseña una verdad fundamental. La cercanía con Dios no nos aparta del mundo, sino que nos envía a Él con un corazón distinto. La comunidad espiritual no es un escondite, sino un lugar donde la fe se fortalece para luego ser vivida con coherencia en medio de la vida real. Parte 8. Cuando la cercanía permanece incluso cuando todo se sacude. Llega un punto en el camino espiritual en el que la fe deja de ser probada solo en lo interior
y comienza a enfrentarse a circunstancias externas que estremecen con fuerza. No se trata de si las dificultades aparecerán, sino de cuándo lo harán. Y es justamente en esos momentos donde se revela la verdadera profundidad de la cercanía con Dios. No una cercanía sostenida por emociones agradables, sino una relación enraizada que permanece aun cuando el suelo parece inestable. Cuando todo marcha bien, hablar de confianza resulta relativamente sencillo, pero cuando llegan las pérdidas, las noticias inesperadas o las oraciones que no reciben una respuesta inmediata, la fe es llevada a una dimensión más profunda, no para quebrarla, sino para afirmarla. La cercanía con Dios no evita las tormentas, pero se convierte en el ancla que impide que el corazón sea arrastrado por ellas. En estas etapas, muchas personas descubren que su mayor batalla no está en las circunstancias externas, sino en las preguntas que surgen por dentro. Preguntas legítimas, humanas, que no siempre encuentran respuestas rápidas. ¿Por qué pasó esto? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Hice algo mal? Estas preguntas no son señales de incredulidad, sino expresiones de un corazón que sigue buscando aún en medio del dolor. La Escritura muestra que incluso personas profundamente cercanas a Dios atravesaron momentos de oscuridad. El salmista clamaba desde lo más hondo, preguntándose por qué su alma estaba abatida. Job, un hombre íntegro, expresó su confusión y su sufrimiento sin reservas. Jeremías lloró, se quebró y manifestó su cansancio. Ninguno fue rechazado por Dios por hacerlo. Al contrario, sus palabras quedaron registradas como testimonio de una fe que no se rinde aun cuando no comprende. La cercanía con Dios en tiempos de prueba no siempre se siente como consuelo inmediato. A veces se vive como una fuerza silenciosa que sostiene cuando ya no hay palabras. No siempre se manifiesta en alivio instantáneo, sino en la capacidad de seguir avanzando un día más. Y esa capacidad, aunque parezca pequeña, tiene un valor profundo. En estos momentos, el creyente aprende a distinguir entre la presencia de Dios y la ausencia de explicaciones. Dios puede estar profundamente presente aun cuando no aclare todo. Esta verdad transforma la manera de atravesar el sufrimiento. Ya no se vive como abandono, sino como un camino donde, aunque no se vea con claridad, no se camina en soledad. La cercanía con Dios también redefine la esperanza. Deja de estar apoyada únicamente en resultados visibles y se afirma en el carácter de Dios. La esperanza madura no dice todo saldrá como espero, sino Dios sigue siendo fiel aunque no entienda el resultado. Esta esperanza no es resignación, sino confianza profunda. Es creer que Dios continúa obrando aun cuando no se percibe. En medio de las pruebas, la oración vuelve a transformarse. Ya no siempre hay fuerzas para palabras extensas. A veces solo hay suspiros, silencios o lágrimas, pero incluso esas expresiones se convierten en oración cuando nacen de un corazón que se dirige a Dios. La Escritura enseña que el Espíritu intercede aun cuando no sabemos cómo orar. Esta verdad trae descanso, porque libera de la presión de tener que hacerlo todo correctamente, incluso en medio del dolor. La cercanía con Dios en los momentos difíciles también revela aquello en lo que realmente estaba apoyada la fe. Si se sostenía solo en experiencias pasadas o en resultados favorables, puede tambalear. Pero si estaba arraigada en una relación viva, aunque duela, permanece. Y esa permanencia da lugar a una fe más firme, menos dependiente de lo visible y más anclada en lo eterno. En estas etapas, muchas personas descubren una fortaleza que desconocían. No una fortaleza ruidosa, sino una resistencia interior que permite seguir siendo fiel aun cuando nadie observa. Esta fidelidad silenciosa tiene gran valor delante de Dios.
No aparece en reconocimientos visibles, pero forma carácter y profundidad espiritual. La cercanía con Dios también protege el corazón de la amargura. El dolor no trabajado puede endurecer, cerrar y aislar. Pero cuando se vive delante de Dios, el dolor, aunque intenso, no se vuelve veneno. Se procesa con honestidad, se llora cuando hace falta y se expresa sin máscaras. En ese proceso, Dios va sanando sin prisa. En medio de las pruebas, también se aprende a valorar de una manera más profunda la comunidad espiritual. Las oraciones de otros, una palabra oportuna o una presencia silenciosa, se convierten en canales del cuidado de Dios. La cercanía con Dios no elimina la necesidad de los demás, la fortalece. Se aprende a recibir apoyo sin vergüenza y a permitir que otros caminen a nuestro lado en los tramos más duros. Esta etapa también enseña a soltar expectativas rígidas. Muchas veces el sufrimiento no proviene solo de lo que sucede, sino de cómo creíamos que debía desarrollarse la vida. La cercanía con Dios permite soltar esas imágenes idealizadas y confiar en que Él sigue escribiendo una historia más amplia, aun cuando no se parece a lo que habíamos planeado. Con el tiempo, quienes atraviesan estas etapas con un corazón abierto comienzan a notar algo inesperado, una fe más compasiva. El dolor vivido junto a Dios amplía la capacidad de comprender a otros. Se juzga menos y se acompaña más. Se habla con mayor humildad, porque se ha aprendido que nadie camina sin cargas y que la gracia es absolutamente necesaria para todos. La cercanía con Dios en medio de lo difícil también siembra una esperanza futura. No una esperanza ingenua, sino una convicción profunda de que el dolor no tiene la última palabra, que existe redención aun cuando no se vea de inmediato, que Dios no desperdicia ninguna lágrima entregada con fe, que incluso aquello que hoy no se comprende puede encontrar sentido más adelante. Este tipo de fe no se construye en días tranquilos, sino en noches largas. No se forma solo con enseñanza, sino con experiencia vivida. Y aunque nadie desea atravesar el dolor, quienes lo han hecho de la mano de Dios descubren que su fe se vuelve más real, más honesta y más profunda. Parte 9. Cuando la cercanía abre el camino a la esperanza eterna, después de atravesar todas estas etapas, el corazón comienza a asimilar una verdad que lo transforma por completo. Acercarse a Dios no sirve únicamente para recorrer esta vida con mayor fortaleza, sino para vivirla sostenidos por una esperanza que trasciende el tiempo. La fe cristiana no se limita a ayudarnos a resistir el presente, nos conecta con una realidad eterna que otorga sentido incluso a aquello que hoy no logramos comprender. Cuando alguien ha aprendido a caminar cerca de Dios, descubre que su existencia ya no se define solo por lo que ve, por lo que alcanza o por lo que pierde. Se abre una nueva perspectiva, una mirada que va más allá de lo inmediato. Las circunstancias continúan siendo reales, el dolor no se niega y las luchas siguen presentes, pero dejan de ocupar el centro. El centro se desplaza hacia una promesa mayor. Dios está escribiendo una historia que no termina en esta vida. Esta esperanza eterna no nace del deseo de evadir la realidad, sino de una confianza profunda en el carácter de Dios. Es la certeza de que Él es fiel, de que cumple lo que promete y de que no abandona la obra que comenzó. Cuando el creyente se acerca a Dios desde esta convicción, empieza a vivir con una seguridad interior que no depende de lo que suceda mañana, sino de quién sostiene el mañana. La Escritura habla de una esperanza viva, no de una ilusión frágil, una esperanza asegurada por la resurrección de Cristo. Esta esperanza no elimina el sufrimiento presente, pero lo coloca en una perspectiva distinta. El dolor deja de ser definitivo.
La pérdida ya no es absoluta y la muerte pierde su última palabra. La cercanía con Dios va conectando el corazón con esta verdad de manera progresiva, hasta que deja de ser solo una enseñanza y se convierte en consuelo real. Quienes han caminado cerca de Dios durante un tiempo comienzan a notar que su relación con el miedo se transforma. El temor al futuro, a la incertidumbre e incluso a la muerte pierde fuerza. No porque exista control, sino porque se ha aprendido a confiar. La vida eterna deja de ser una idea distante y se convierte en una promesa que sostiene. No como una huida de este mundo, sino como la certeza de que este mundo no lo es todo. Esta esperanza también cambia la forma de vivir el presente. Cuando se comprende que la vida tiene un destino eterno, las decisiones diarias adquieren un valor distinto. Se vive con mayor intención, con una conciencia más profunda del tiempo, de las palabras y de las relaciones. La cercanía con Dios no invita a desconectarse de la realidad, sino a habitarla con propósito. El creyente empieza a entender que cada acto de amor, cada gesto de fidelidad y cada decisión tomada desde la fe posee un valor que trasciende lo visible. Nada es inútil cuando se vive cerca de Dios. Incluso lo que parece pequeño o insignificante resuena en la eternidad. Esta verdad da sentido a la perseverancia silenciosa, al servicio que no recibe reconocimiento y a la fidelidad cotidiana que nadie aplaude. La esperanza eterna también ofrece consuelo frente a las pérdidas. Cuando alguien amado parte o cuando un ciclo se cierra de forma dolorosa, la fe no niega la tristeza, pero la envuelve en esperanza. La cercanía con Dios permite llorar sin desesperar, extrañar sin perder la fe y despedirse sin renunciar a la promesa. Hay dolor, pero no vacío absoluto. Hay ausencia, pero no desesperanza. En esta etapa, el corazón aprende también a soltar resentimientos que ya no tienen lugar, cargas que no pueden modificarse y el control sobre aquello que solo Dios puede sostener. Este soltar no es indiferencia, sino una confianza madura. Es comprender que aferrarse a Dios es más seguro que aferrarse a certezas humanas. La cercanía con Dios redefine también lo que significa ganar y perder. Existen logros que el mundo considera éxito, pero que no construyen eternidad. Y existen fidelidades invisibles que, aunque no brillen ahora, tienen un peso eterno. El creyente comienza a vivir con esta nueva escala de valores, no perfecta pero consciente, no rígida pero firme. Con el paso del tiempo, esta esperanza se convierte en una fuente constante de ánimo, no un entusiasmo superficial, sino una alegría serena capaz de convivir con el cansancio. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que Dios sigue siendo bueno. Esta paz no se fabrica, nace de una relación vivida en cercanía. La cercanía con Dios también despierta un deseo profundo de permanecer fiel hasta el final. No desde el temor a fallar, sino desde el amor a aquel que ha sostenido cada paso. El creyente comienza a ver su vida como un camino, no como una carrera para impresionar, sino como una peregrinación donde cada día tiene valor. No se trata de llegar primero, sino de llegar con el corazón íntegro. Esta esperanza eterna se expresa además en una fe que mira más allá de la propia generación. Se vive pensando en el impacto que la vida puede tener en otros, en el legado espiritual que se deja y en las semillas que se siembran aún sin ver el fruto completo. La cercanía con Dios amplía la mirada y permite vivir con una perspectiva más grande que el presente inmediato. Al llegar a este punto, el creyente comprende algo esencial. Dios no solo estuvo presente en los momentos más luminosos del camino, sino también en los más oscuros. Cada etapa, cada proceso, cada espera, cada caída y cada levantada formaron parte de una obra mayor.
Nada fue desperdiciado. Todo fue utilizado para formar un corazón capaz de confiar. Esta comprensión no elimina todas las preguntas, pero las deposita en manos seguras. No todas las respuestas llegan en esta vida, pero la cercanía con Dios ofrece la certeza de que un día todo tendrá sentido. Y esa certeza es suficiente para seguir caminando.